Y si tu vida no está cerrada, sino obedeciendo las palabras con las que te condenas todos los días, dices que quieres avanzar, pero por dentro repites que no puedes. Dices que tienes fe, pero hablas como si todo ya estuviera perdido. Y eso no es flojera, ni debilidad, ni mala suerte. Es una programación interna nacida del miedo, repetida tantas veces que empezó a sonar como verdad. En este video vas a entender cómo una palabra puede romper ese miedo, ordenar tu interior y abrir un camino que quizá no estaba bloqueado, solo estaba esperando que dejaras de hablar contra ti. La palabra que rompe tu miedo y abre tu camino. La boca también puede ser una cárcel cuando uno la usa para repetir la condena que más teme. Hay personas que no están derrotadas por la vida, están hipnotizadas por lo que se dijeron tantas veces en secreto. No fue una tragedia grande, no fue un enemigo visible, no fue una maldición escrita en ninguna parte. Fue esa frase pequeña, venenosa, casi doméstica, dicha mientras cerraban una puerta, mientras miraban el celular sin ganas, mientras fingían tranquilidad frente a otros. Esto no va a salir bien, yo siempre arruino todo, ya es tarde para mí, seguro me van a rechazar, no tengo con qué, no soy capaz, algo malo va a pasar. Y lo más peligroso no fue decirlo una vez, lo peligroso fue decirlo con emoción, lo peligroso fue decirlo como quien firma un documento invisible. Porque la palabra cuando sale cargada de temor no se queda flotando en el aire como un sonido inocente. Entra de nuevo por el oído, baja al cuerpo, organiza la respiración, aprieta el pecho, cambia la postura, endurece la mirada, ensucia la decisión. Y después la persona cree que está viendo la realidad, cuando en realidad está viendo el eco de su propia sentencia. Florence Kowalski entendió algo que mucha gente moderna todavía desprecia porque suena demasiado simple. El ser humano no solo piensa su camino, también lo pronuncia. Se abre o se cierra la vida con la lengua, se bendice o se bloquea con lo que repite. No porque cada palabra sea magia barata, no porque el universo sea un empleado obediente, esperando frases bonitas, sino porque lo que dices revela desde qué lugar interno estás actuando. Una persona que vive diciendo «no puedo» empieza a caminar con menos fuerza incluso antes de intentarlo. Una persona que se repite «todo me sale mal» revisa la realidad buscando pruebas de fracaso y cuando encuentra una, la abraza como si fuera una verdad sagrada. Una persona que dice «Dios me abandonó» deja de mirar las salidas pequeñas que todavía estaban ahí, porque su frase ya le ordenó al corazón no esperar nada. La palabra no crea sola, la palabra dirige. Y cuando dirige desde el miedo, la vida se vuelve un pasillo estrecho, donde cualquier puerta parece cerrada antes de tocarla. Hay gente que pide una señal, pero habla como si la señal ya hubiera llegado en contra. Hay gente que quiere avanzar, pero cada mañana se despierta insultando su propio destino. Hay gente que ora con la boca y se contradice con la conversación interna 5 minutos después. Pide paz, pero se narra catástrofes. Pide oportunidad, pero se declara insuficiente. Pide amor, pero anuncia abandono. Pide dinero, pero habla de escasez con una devoción casi religiosa. Pide claridad, pero protege el caos porque el caos ya le parece identidad. Y aquí está la herida más difícil de aceptar. Muchas veces la persona no necesita que el camino se abra, necesita dejar de cerrarlo con su propia voz. No es bonito admitirlo. Es más cómodo decir que todo viene de afuera, que la vida es injusta, que el pasado fue demasiado duro, que nadie ayudó, que las circunstancias son imposibles. Y sí, a veces lo son. Hay historias que no se pueden suavizar con una frase elegante. Hay infancias que dejaron grietas, hay pérdidas que desordenaron el sistema nervioso, hay traiciones que cambiaron la forma de confiar, hay cansancios que no se resuelven con... Pero incluso ahí, incluso en la parte más cruda, llega un punto donde seguir hablándote como víctima perpetúa ya no te protege, te encadena. Florence no hablaba de la palabra como decoración espiritual, hablaba de una disciplina del verbo, una vigilancia íntima sobre la frase que uno está dejando entrar al templo de su atención. Porque cada persona tiene una frase reina, una frase que manda sobre las demás. Algunos viven bajo no merezco, otros bajo siempre me dejan, otros bajo tengo que luchar por todo, otros bajo cuando algo bueno llega, algo malo pasa, otros bajo yo no nací para eso, y esa frase no siempre se pronuncia en voz alta, a veces se disfraza de prudencia, no me ilusiono para no sufrir, a veces se disfraza de madurez, yo soy realista, a veces se disfraza de humildad. Eso es para otra gente, a veces se disfraza de inteligencia. Yo ya sé cómo termina esto,
Pero debajo de esa supuesta lógica hay un niño asustado administrando el futuro con las herramientas de una vieja decepción. El adulto dice, estoy analizando, pero por dentro está obedeciendo a un recuerdo. Dice, estoy esperando el momento correcto, pero la verdad es que no quiere exponerse a confirmar la imagen pobre que tiene de sí mismo. Dice, estoy cansado, pero no siempre es cansancio. A veces es resistencia a cruzar la puerta donde tendría que dejar de tratarse como alguien pequeño. La palabra que rompe el miedo no es una frase bonita pegada en una pared, es una orden interna que interrumpe una alianza antigua con la derrota. Es el momento exacto en que alguien se escucha diciendo todo se va a dañar y se detiene, no para negar la realidad, sino para negarse a seguir alimentando el desastre antes de que ocurra. Es el instante en que la boca iba a repetir no puedo, pero algo más profundo se levanta y dice no voy a hablar contra mí. Esa frase parece sencilla, pero si se dice de verdad cambia una vida. No voy a hablar contra mí. No voy a usar mi voz para fabricar mi propia prisión. No voy a llamar destino a una costumbre de pensamiento. No voy a declarar fracaso sobre una puerta que todavía no he tocado. No voy a insultar el día antes de vivirlo. No voy a convertir mi pasado en profeta. No voy a tratar mi deseo como si fuera una vergüenza. No voy a confundir prudencia con miedo vestido de traje limpio. No voy a seguir poniendo mi energía al servicio de la versión más débil de mí. Ahí empieza algo. No con música celestial, no con una revelación cinematográfica, empieza con una incomodidad. Porque cuando una persona deja de hablar como antes, se queda sin el personaje que usaba para explicarse. Ya no puede decir yo soy así con tanta facilidad. Ya no puede refugiarse en la queja como casa. Ya no puede usar la misma excusa sin sentir que se está traicionando. Y ese es el punto donde muchos regresan al viejo lenguaje. Porque el miedo, aunque duela, da estructura. La ansiedad, aunque desgaste, da una falsa sensación de control. La culpa, aunque humille, permite seguir pagando una deuda que nadie está cobrando. La confusión, aunque canse, evita la responsabilidad de elegir. Por eso cambiar la palabra no es un juego superficial. Cambiar la palabra obliga a cambiar la identidad que se escondía detrás de esa palabra. Si antes decías yo siempre fracaso, tenías permiso para no comprometerte del todo. Si ahora dices estoy aprendiendo a sostener lo que empiezo, ¿ya no puedes abandonar igual? Si antes decías nadie me valora, podías evitar mirarte en las formas en que tú mismo te ofrecías sin dignidad. Si ahora dices me coloco donde mi presencia también sea respetada, tendrás que retirar tu energía de lugares donde antes mendigabas atención. Si antes decías no tengo disciplina, podías rendirte sin examinar tus rituales diarios. Si ahora dices mi conducta puede ser entrenada, tendrás que mirar qué haces con la mañana, con el teléfono, con la cama, con la comida, con el trabajo, con las horas que se te van como agua por una grieta. La palabra verdadera siempre cobra conducta. Esa es la diferencia entre afirmación vacía y decreto vivido. La afirmación vacía dice soy abundante, mientras la persona sigue gastando por ansiedad, evitando cuentas, despreciando oportunidades, hablando con envidia y sintiendo culpa por cobrar. El decreto vivido dice entro en orden y al otro día revisa, decide, limpia, negocia, aprende, organiza, ofrece, se presenta, cumple. La afirmación vacía dice estoy en paz, mientras la persona alimenta conversaciones que la intoxican. El decreto vivido dice retiro mi atención de lo que me destruye. Y entonces bloquea una fuente de veneno, apaga una pantalla, termina una discusión, respira antes de contestar, deja de entrar donde siempre sale peor. La palabra que abre camino no es la que suena elevada, es la que te obliga a convertirte en alguien más coherente. Florence insistía en que la palabra debía estar alineada con la fe, pero la fe no como ingenuidad, sino como una forma superior de lealtad. Lealtad a una posibilidad más alta que el miedo inmediato. Lealtad a la imagen divina de la vida cuando los sentidos todavía muestran desorden, lealtad a una dirección interna antes de tener pruebas externas, y eso es muy distinto a fantasear. Fantasear es imaginar para escapar. Tener fe es hablar para ordenar la marcha. El que fantasea se siente poderoso 10 minutos y luego vuelve al mismo hábito que lo achica. El que tiene fe empieza a comportarse como alguien que ya recibió una instrucción íntima. No presume, no grita, no se vuelve arrogante. Simplemente deja de negociar con ciertas frases. Antes decía, ¿y si sale mal? 20 veces al día. Ahora, cuando esa pregunta aparece, responde, si sale mal, aprenderé, pero no voy a usar el miedo como excusa para no moverme. Antes decía, no sé qué hacer con mi vida, como si esa frase lo absolviera de todo. Ahora dice, hoy sí sé cuál es el siguiente acto correcto, y eso basta.
porque la vida no siempre entrega el mapa entero. A veces solo entrega una acción limpia: levantarte, contestar, escribir, pedir perdón, cerrar una deuda, dormir temprano, entrenar, salir de una relación que te reduce, volver a estudiar, publicar el video, ordenar el cuarto, sentarte en silencio sin huir de ti. La palabra abre el camino cuando deja de pedirle a la vida una autopista completa y empieza a encender la lámpara del siguiente metro. Hay una escena humana que se repite en miles de habitaciones. Alguien sentado al borde de la cama, mirando el piso, con una mezcla de sueño, culpa y fastidio. Sabe lo que tendría que hacer, pero no se mueve. No está paralizado por falta de información. Tiene demasiada información. Ha visto videos, ha leído frases, ha prometido cambios, ha imaginado su versión futura, ha sentido impulsos fuertes a medianoche, pero en la mañana aparece la palabra vieja, después. Esa palabra es una ladrona educada. No grita, no amenaza, no parece destruir nada, solo corre la vida unos centímetros hacia adelante. Después respondo, después empiezo, después ahorro, después cuido mi cuerpo, después pongo límites, después hago el contenido, después ordeno mi relación con Dios, después dejo de hablarme así, después me tomo en serio. Y un día la persona mira atrás y descubre que después no era una pausa, era una forma lenta de renunciar. Por eso hay palabras que parecen pequeñas, pero llevan una sentencia adentro. Después puede ser una fuga, algún día puede ser un cementerio elegante. No importa, puede esconder resentimiento. Estoy bien, puede ser una pared. Así soy, puede ser una cadena heredada. Me da igual, puede ser una tristeza con máscara. No pasa nada, puede ser el lugar donde se acumula todo lo que un día explota. Romper el miedo implica escuchar el vocabulario con el que uno se abandona. No basta revisar pensamientos grandes, hay que revisar esas frases automáticas que salen sin permiso y gobiernan la tarde. Una persona no se pierde de golpe, se pierde en expresiones repetidas. Se pierde cada vez que dice no soy constante y lo cree. Se pierde cada vez que dice yo funciono bajo presión para justificar que solo actúa cuando el desastre está encima. Se pierde cada vez que dice necesito motivación cuando en realidad necesita obedecer una decisión sobria. Se pierde cada vez que dice nadie entiende mi proceso cuando quizá lo que no quiere es admitir que lleva meses negociando con la misma distracción. La palabra que rompe el miedo no viene a acariciar todas las excusas, viene a separar lo real de lo cómodo. Y esto puede doler más que una frase dura dicha por otro, porque cuando uno se escucha con honestidad, descubre que hay sufrimientos que ya no son heridas abiertas, sino hábitos defendidos. Se vuelve necesario distinguir entre lo que te pasó y lo que sigues practicando, entre el daño recibido y la identidad construida alrededor de ese daño, entre la tristeza legítima y el relato repetido para no arriesgarte de nuevo, entre el cansancio del cuerpo y la pereza de una vida sin dirección, entre la pausa necesaria y la evasión disfrazada de autocuidado. La palabra sagrada, si se puede llamar así, no siempre suena dulce. A veces es un basta dicho sin espectáculo, basta de narrarme como incapaz, basta de usar mi historia como permiso para fallarme, basta de hablarle a mi futuro con desprecio, basta de declararme pobre de espíritu antes de tocar una puerta, basta de confundirme con mis impulsos, basta de hacer de mi ansiedad una autoridad, basta de repetir lo que otros sembraron en mí cuando yo todavía no podía defenderme. Porque sí, también hay palabras que no nacieron en ti, te fueron puestas. Alguien dijo que eras difícil, alguien dijo que eras débil, alguien dijo que eras demasiado sensible, alguien dijo que el dinero corrompe, alguien dijo que amar era sufrir, alguien dijo que los sueños son para gente con suerte, alguien dijo que en la familia nadie llega lejos, alguien dijo que obedecer era más seguro que elegir. ¿Y tú? Sin darte cuenta, creciste usando esas frases como si fueran muebles de tu casa interna. Te sentabas sobre ellas, comías sobre ellas, planeabas desde ellas, amabas desde ellas. Pero una palabra heredada no es una ley. Una frase repetida por generaciones no merece trono solo porque llegó antes que tu conciencia. Hay que devolver palabras, hay que decir internamente, esto no nació de mi verdad, esto fue miedo de otro viviendo en mi boca. Y entonces empieza una limpieza menos romántica de lo que muchos imaginan, porque sanar el lenguaje no consiste en hablar bonito, consiste en dejar de ser cómplice de voces que te disminuyen. Si tu padre hablaba desde derrota, no tienes que convertir su derrota en destino.
Si tu madre vivía preocupada, no tienes que llamar amor a vivir esperando tragedias. Si en tu casa el dinero siempre fue grito, deuda, vergüenza o pelea, no tienes que seguir pronunciándolo como si fuera un animal peligroso. Si creciste escuchando que la vida es dura, puedes aceptar la dureza sin convertirla en religión. La palabra nueva no niega la raíz, la poda, no desprecia a los que vinieron antes, deja de repetir lo que les dolía. Esa es una forma silenciosa de honrar. No copiar la cadena. La gente cree que la lealtad familiar es parecerse en todo, incluso en la ruina. Pero quizá la lealtad más alta es ser el primero que habla distinto, el primero que no bendice la escasez con nostalgia, el primero que no llama normal a la humillación, el primero que no confunde sacrificio con amor, el primero que dice, esto termina conmigo, no porque yo sea superior, sino porque ya lo vi. La palabra que abre camino a veces es una palabra de corte. No todo se atrae, algunas cosas se cancelan. Se cancela el acuerdo con la culpa inútil, se cancela la obediencia al pánico, se cancela la necesidad de agradar para existir, se cancela la vieja costumbre de pedir permiso para desear, se cancela la frase «yo no soy de esos» cuando esos solo significa personas que se atrevieron a practicar una vida más amplia. Y cuando se cancela algo de verdad, el cuerpo protesta porque el cuerpo estaba acostumbrado a esa química. Si viviste años anticipando desastre, la calma puede parecer sospechosa. Si viviste años corriendo detrás de aprobación, la dignidad puede sentirse como abandono. Si viviste años hablando de lo que querías sin hacerlo, la acción concreta puede darte una incomodidad brutal. No porque sea mala, sino porque te saca del teatro donde eras experto. Hay personas adictas a explicarse, pero no a transformarse. Pueden hablar de su problema con una precisión hermosa, pueden contar su historia con detalles, pueden analizar cada causa, cada trauma, cada patrón, cada signo, cada símbolo, pero cuando llega la hora de pronunciar una instrucción nueva y obedecerla, sienten una resistencia seca, porque explicar el incendio no apaga la casa. La palabra que rompe el miedo debe bajar a la conducta. Debe volverse horario, gesto, límite, elección, silencio, respuesta, presencia. Debe notarse en lo que ya no alimentas. Debe notarse en lo que ya no dices por costumbre. Debe notarse en la manera en que tratas una oportunidad pequeña. Florence hablaba del juego de la vida, y esa idea puede sonar ligera hasta que uno entiende que en un juego hay reglas. No basta querer ganar si uno juega con movimientos torpes. No basta pedir si uno da lo contrario. No basta esperar si uno siembra otra cosa. La vida responde no solo a lo que deseas en secreto, sino a la dirección completa de tu ser, lo que dices, lo que haces, lo que aceptas, lo que imaginas, lo que temes, lo que repites, lo que permites, lo que bendices con atención. Una persona que quiere amor pero habla con desprecio de sí misma está enviando una contradicción. Una persona que quiere paz pero se alimenta de conflicto está jugando contra su propio pedido. Una persona que quiere prosperar pero se castiga cada vez que cobra, vende o recibe está dividiendo su camino. Una persona que quiere claridad pero consume ruido desde que abre los ojos está pidiendo agua mientras llena el vaso de tierra. La palabra correcta empieza alineando el juego. No se trata de perfección. Se trata de no vivir dividido en 20 direcciones. Hay una fuerza enorme en decir una sola cosa y empezar a caminar hacia ella sin traicionarla cada 2 horas. Hay una fuerza enorme en levantarse y declarar, no con teatro, sino con firmeza. Hoy no voy a alimentar la versión de mí que después me da vergüenza sostener. Eso es más poderoso que 100 frases místicas dichas sin disciplina. Hoy no alimento al que se esconde. Hoy no alimento al que posterga. Hoy no alimento al que se insulta. Hoy no alimento al que se compara para no crear. Hoy no alimento al que convierte una emoción en excusa para destruir el día. Hoy no alimento al que necesita sentirse inspirado para cumplir lo que ya decidió. Esta palabra rompe miedo porque deja de discutir con él. El miedo siempre quiere debate, quiere que le expliques, que le respondas, que le des pruebas, que le prometas seguridad absoluta. Quiere sentarse en la mesa como consejero principal. Pero hay un momento donde uno no le debe más argumentos. Uno reconoce su presencia y avanza con él sentado atrás, no al volante. El miedo dice, ¿y si te critican? La palabra responde, que critiquen una obra existente, no una vida escondida. El miedo dice, ¿y si fallas? La palabra responde, fallar haciéndome educa más que imaginar sin moverme. El miedo dice, ¿y si no eres suficiente? La palabra responde, me haré suficiente practicando. El miedo dice, ¿y si pierdes? La palabra responde, ya me pierdo cada vez que no intento.
Esa conversación interna, repetida con seriedad, cambia el centro de mando. No elimina la emoción de golpe, pero le quita autoridad. Y cuando el miedo pierde autoridad, aparece algo más útil que la confianza. Aparece obediencia a lo correcto. La confianza muchas veces llega después. Primero llega la acción hecha con manos temblando. Primero llega el mensaje enviado sin certeza. Primero llega el entrenamiento hecho sin ganas. Primero llega el perdón dicho con la voz quebrada. Primero llega la renuncia a un hábito que todavía provoca deseo. Primero llega el trabajo publicado, aunque la mente busque defectos. Primero llega la palabra sostenida en seco. Y después, solo después, la persona empieza a respetarse. No por lo que soñó, sino por lo que cumplió cuando no estaba emocionalmente cómoda. Ahí la palabra se vuelve carne. Ya no es afirmación, es evidencia. Y la evidencia interna tiene un sabor distinto. Nadie te la puede regalar. Nadie puede entrar en tu cuarto a vivir por ti la mañana, donde decides no abandonarte. Nadie puede respirar por ti antes de responder con violencia. Nadie puede ordenar por ti la frase que dirás cuando el viejo patrón quiera volver. Nadie puede hacer por ti el acto humilde de cambiar no puedo, por todavía no sé, pero voy a aprender. Esa frase, bien dicha, es una puerta. Todavía no sé, pero voy a aprender. En ella no hay delirio, no hay arrogancia, no hay falsa grandeza. Hay disponibilidad y la vida trabaja con personas disponibles. No con personas perfectas, no con personas que nunca tiemblan, no con personas que tienen todo resuelto. La vida se abre con más frecuencia ante quien deja de declararse cerrado. A veces el camino no se abre porque la persona lleva años diciendo «yo soy así» frente a cada posibilidad de cambio. Yo soy impaciente, yo soy ansioso, yo soy desordenado, yo soy malo para vender, yo soy malo para amar, yo soy malo con el dinero, yo soy malo para terminar cosas. Y cada yo soy mal usado se convierte en una pared con firma. Hay que tener cuidado con esas dos palabras. Yo soy no debería ponerse al servicio de una limitación pasajera. No deberías eternizar una conducta con lenguaje de identidad. No eres desordenado. ¿Has practicado desorden? No eres incapaz de amar. Has aprendido defensas. No eres pobre por esencia. Has vivido patrones que pueden revisarse. No eres indisciplinado como destino. Has obedecido impulsos sin entrenamiento. No eres tu peor temporada. No eres la frase que dijiste desde el suelo. No eres la versión que apareció cuando no tenías herramientas. Y, sin embargo, tampoco basta con decir «soy poderoso» si sigues actuando como alguien que negocia todo con la comodidad. El yo soy debe ser tratado como fuego. Puede calentar o quemar. Puede levantar o encerrar. Decir «yo soy guiado» implica vivir atento. Decir «yo soy capaz de ordenar mi vida» implica hacer limpieza donde hay evasión. Decir «yo soy una persona que cumple su palabra» implica dejar de prometer como entretenimiento emocional. Decir «yo soy digno de recibir» implica dejar de sabotear lo que llega por miedo a perderlo. Decir «yo soy libre» implica revisar cuántas cadenas sigues puliendo porque te dan identidad. La libertad no siempre se siente como euforia. A veces se siente como quedarte sin excusas. A veces se siente como un silencio raro después de no responder al drama. A veces se siente como aburrimiento porque ya no estás alimentando la intensidad que confundías con vida. A veces se siente como soledad porque tu nueva palabra ya no encaja con conversaciones donde todos compiten por quién está peor. Ese momento es delicado. La persona puede pensar «estoy perdiendo algo». Y sí, está perdiendo algo, el antiguo beneficio de su sufrimiento. Toda forma de autosabotaje paga algo, paga atención, paga familiaridad, paga permiso para no arriesgar, paga una explicación rápida, paga identidad, paga pertenencia a otros que tampoco quieren moverse. Por eso no basta decir quiero cambiar, hay que estar dispuesto a perder las recompensas ocultas de no cambiar. Si dejas de hablarte como víctima, tal vez ya no recibas compasión fácil. Si dejas de decir que todo es culpa de otros, tal vez tengas que tomar decisiones incómodas. Si dejas de repetir que no hay oportunidades, tal vez tengas que prepararte para una. Si dejas de declarar que nadie te ama, tal vez tengas que aprender a recibir sin sospechar. Si dejas de usar el miedo como identidad, tal vez tengas que descubrir quién eres cuando no estás defendiendo una herida. Esa es la parte que casi nadie cuenta. La palabra que abre el camino también te desnuda. Te pone frente a una pregunta que no admite maquillaje. ¿Estás dispuesto a vivir a la altura de lo que estás declarando? Porque hay declaraciones que suenan hermosas hasta que piden precio. Quiero paz, pide renunciar a ciertas discusiones. Quiero abundancia,
pide responsabilidad con lo que entra y sale. Quiero amor, pide honestidad, límites, ternura y carácter. Quiero propósito, pide dejar de distraerte con cualquier cosa que brille. Quiero fe, pide dejar de consultar el miedo cada 10 minutos. Quiero una vida nueva, pide dejar morir rituales viejos. La palabra abre, pero tú cruzas. Y cruzar es incómodo, porque al principio el nuevo camino no se siente tuyo. Caminar distinto se siente actuado. Hablar distinto se siente extraño. Poner límites se siente cruel. Cobrar bien se siente peligroso. Descansar sin culpa se siente inmerecido. Ser constante se siente antinatural. Pero eso no significa que sea falso. Significa que tu sistema todavía reconoce como yo lo que más ha repetido. Por eso la repetición consciente es necesaria, no como robot, no como loro espiritual, como reeducación del interior. Repetir una palabra verdadera hasta que desplace una palabra antigua. Repetir una acción limpia hasta que el cuerpo deje de asociar cambio con amenaza. Repetir una elección hasta que la dignidad ya no parezca soberbia. Repetir una conducta hasta que la nueva identidad tenga memoria. Aquí la palabra se vuelve entrenamiento. Cada mañana uno debería revisar no solo qué va a hacer, sino desde qué frase va a vivir. Porque dos personas pueden hacer la misma tarea desde mundos internos opuestos. Una escribe desde tengo que demostrar que valgo y termina agotada, desesperada, comparándose. Otra escribe desde estoy sirviendo con lo que sé y mejorando con cada intento, y trabaja con más limpieza. Una entrena desde odio al cuerpo y convierte el gimnasio en castigo. Otra entrena desde respeto y convierte el esfuerzo en alianza. Una gana dinero desde miedo a volver a caer y nunca disfruta nada. Otra gana desde orden y gratitud y el dinero deja de ser juez para convertirse en herramienta. Una ama desde necesidad y llama destino a la dependencia. Otra ama desde presencia y no convierte al otro en salvavidas. La palabra detrás de la acción define el espíritu de la acción. Por eso hay gente que logra cosas y sigue vacía. Consiguió desde una frase enferma. Consiguió para callar una vergüenza, para probarle algo a alguien muerto o ausente, para huir de sentirse insuficiente, para comprar valor, para vengarse del pasado. Y claro que alcanzó metas, pero por dentro siguió bajo el mismo amo. La palabra que rompe el miedo no solo busca resultados, busca limpieza de origen. No quiero avanzar odiándome, no quiero prosperar desde pánico, no quiero amar desde hambre, no quiero trabajar desde humillación, no quiero disciplinarme como quien se golpea. No quiero usar a Dios como muleta para no tomar responsabilidad. No quiero usar la espiritualidad para evadir la verdad concreta de mis actos. Esta honestidad es una oración más seria que muchas oraciones dichas de memoria, porque pone la vida completa sobre la mesa y cuando alguien se atreve a hablar así, algo se ordena. Quizá no afuera de inmediato. Quizá la cuenta bancaria no cambia esa tarde. Quizá la persona que se fue no vuelve. Quizá el proyecto no explota en vistas al primer intento. Quizá el cuerpo no se siente liviano en una semana, pero por dentro se rompe una complicidad. Y a veces eso es el milagro inicial, dejar de colaborar con lo que te hunde. Hay milagros que no llegan como sorpresa, llegan como carácter. El milagro de no contestar igual, el milagro de levantarte aunque no haya aplauso, el milagro de no comprar algo para tapar ansiedad. El milagro de decir no sin escribir luego 10 mensajes explicándote. El milagro de sentarte a crear cuando antes ibas a consumir. El milagro de hablarte con respeto en el mismo lugar donde antes te destruías. El milagro de no llamar fracaso a un proceso que apenas empieza. Florence hablaba de la palabra como una forma de activar la ley espiritual. Pero llevada a la vida diaria, esto exige una precisión brutal. No se puede declarar orden y coquetear con el desorden todo el día. No se puede declarar protección y entrar voluntariamente a ambientes que te rompen. No se puede declarar guía y vivir sordo a cada señal práctica. No se puede declarar victoria y seguir reuniéndose mentalmente con la derrota. La palabra debe convertirse en una frontera. Lo que contradice mi declaración no entra sin ser revisado. Lo que me devuelve a la vieja frase no manda. Lo que me usa, me drena o me reduce ya no recibe acceso automático. Esta frontera no es rigidez. Es respeto, porque una vida sin fronteras se llena de voces ajenas y cuando demasiadas voces ajenas entran, la palabra propia se debilita. La persona ya no sabe qué desea, solo reacciona, ya no elige, complace, ya no crea, responde, ya no descansa, se anestesia, ya no conversa con Dios, negocia con su ansiedad. Entonces hace falta volver a una frase central,
una frase limpia, una frase que no busque impresionar a nadie. Mi camino no está cerrado, mi palabra vuelve a abrirlo. Repetida así, no como consuelo barato, sino como dirección. Mi camino no está cerrado cuando una puerta no responde. Mi camino no está cerrado porque un intento no funcionó. Mi camino no está cerrado porque llego tarde a una edad inventada por otros. Mi camino no está cerrado porque tuve miedo. Mi camino no está cerrado porque me equivoqué. Mi camino no está cerrado porque vengo de una familia que no supo enseñarme otra cosa. Mi camino no está cerrado porque hoy me cuesta. Mi camino no está cerrado mientras pueda pronunciar una verdad distinta y obedecerla con un acto. Esa es la grieta por donde entra la nueva vida. Una frase distinta sostenida por un acto distinto. No hace falta exagerar, no hace falta declararse invencible, no hace falta negar el cansancio. La grandeza real a veces habla bajo. Dice, hoy vuelvo. Dice, hoy reparo. Dice, hoy aprendo. Dice, hoy no negocio con el mismo veneno. Dice, hoy bendigo mi trabajo antes de juzgarlo. Dice, hoy trato mi cuerpo como un aliado, no como un enemigo. Dice, hoy no convierto una emoción difícil en una decisión destructiva. Dice, hoy abro espacio para que la vida me sorprenda sin exigirme controlar cada detalle. Esa última frase cuesta mucho a los que fueron heridos, porque controlar parece proteger, anticipar parece prevenir, pensar demasiado parece inteligencia, pero hay un punto donde pensar demasiado ya no ilumina, desgasta. La persona revisa 20 escenarios, calcula reacciones, imagina pérdidas, repasa conversaciones, interpreta silencios, busca señales, teme equivocarse, vuelve a revisar, vuelve a posponer. Y al final no eligió mejor, solo llegó más cansada al mismo lugar. La palabra que rompe ese ciclo debe ser corta, casi quirúrgica. Vuelvo al acto, no vuelvo al drama, vuelvo al acto. No vuelvo a la película mental, vuelvo al acto. No vuelvo a perseguir certeza absoluta, vuelvo al acto. ¿Qué acto? El que esté frente a ti, el que puedas hacer sin traicionarte, el que reduce el caos 1 centímetro, el que honra la dirección que dices querer. La vida no se reconstruye solamente con grandes revelaciones, se reconstruye con actos pequeños que dejan de contradecir la palabra elegida. Hay días en que la victoria será no hablar mal de ti, hay días en que será terminar una tarea, hay días en que será no revisar lo que te altera, hay días en que será comer bien, hay días en que será pedir ayuda sin sentirte menos, hay días en que será admitir que estabas usando espiritualidad para no trabajar, hay días en que será admitir que estabas usando trabajo para no sentir. La palabra correcta no siempre te lleva hacia afuera, a veces te sienta frente a algo que evitabas, pero lo hace sin humillarte. Esa es la diferencia entre culpa y conciencia. La culpa te aplasta y luego te deja igual. La conciencia te muestra la verdad y te entrega una salida. La culpa dice, eres un desastre. La conciencia dice, esto que hiciste te está costando vida, cambia el movimiento. La culpa insulta la identidad. La conciencia corrige la dirección. Por eso, la palabra que abre camino debe tener firmeza sin desprecio. No sirve hablarte con una violencia que después confundes con disciplina. Hay gente que intenta cambiar tratándose como enemigo. Se grita, se amenaza, se castiga, se compara, se avergüenza. Y durante unos días funciona porque el miedo empuja. Pero luego el cuerpo se cansa de vivir bajo látigo y vuelve a buscar alivio en lo mismo que lo dañaba. La disciplina más profunda no nace del odio, nace de una alianza seria. No voy a abandonarte, pero tampoco voy a consentirte la mentira. Esa frase podría salvar a alguien de años de extremos. No voy a abandonarte, hay compasión, pero tampoco voy a consentirte la mentira. Hay carácter. Así se habla a una persona que empieza a madurar. Ya no se destruye por fallar, pero tampoco convierte cada falla en poesía. Ya no se exige perfección, pero tampoco romantiza el desorden. Ya no se llama inútil, pero tampoco se aplaude la evasión. Se trata como alguien digno de ser guiado con verdad. Esa forma de hablarse abre un camino muy distinto, porque el interior deja de vivir en guerra civil. Una parte ya no tiene que rebelarse contra otra. La voluntad no llega como dictador, llega como dirección. Y cuando la dirección se vuelve clara, incluso los días difíciles tienen un centro. La persona puede sentir tristeza y aún así no traicionarse. Puede sentir incertidumbre y aún así cumplir. Puede sentir deseo de volver al viejo patrón y aún así respirar hasta que pase. Puede sentir vergüenza de empezar tarde y aún así empezar. La palabra ya no depende del estado de ánimo. Se vuelve pacto, y todo pacto verdadero se prueba cuando no conviene. Es fácil decir confío cuando todo responde.
Es fácil decir soy nuevo cuando nadie toca la vieja herida. Es fácil decir estoy en orden después de una semana buena. La palabra se vuelve real cuando el rechazo llega, cuando el dinero tarda, cuando el cuerpo se siente pesado, cuando alguien no entiende, cuando el video no rinde, cuando el plan se cae, cuando la ansiedad ofrece su antiguo libreto. Ahí se mira si la frase era adorno o raíz. Ahí uno descubre si sigue siendo esclavo de las circunstancias o si empezó a construir un trono interno más estable. No un trono de ego, un trono de gobierno propio, porque gobernarse no es controlar todo lo que pasa, es cuidar la respuesta que uno emite. Florence habría dicho que la palabra debe ser dicha desde una confianza superior. En lenguaje de carne y día común, eso significa no entregar tu boca al primer susto, no permitir que una noticia, un comentario, una demora, una pérdida o una duda usen tu voz para decretar ruina. Significa hacer una pausa antes de maldecir tu proceso. Significa no convertir un momento bajo en identidad. Significa decir, aunque sea con lágrimas, esto también será conducido hacia un bien mayor si yo no me abandono en medio del tránsito. Y no, esa frase no elimina la prueba, pero cambia tu postura dentro de ella. Ya no eres alguien tirado esperando que el miedo termine. Eres alguien caminando con miedo sin dejar que el miedo escriba el guión. Esa diferencia parece mínima hasta que se vive. Una persona tirada interpreta todo como amenaza. Una persona caminando interpreta incluso la dificultad como material. Material para ordenar carácter. Material para limpiar orgullo. Material para fortalecer constancia. Material para aprender a pedir. Material para dejar de depender de aplausos. Material para escuchar una guía más fina. Hay puertas que no se abren hasta que uno deja de tocar como mendigo. Hay puertas que no se abren porque no son puerta, son distracción. Hay puertas que se abren después de que la persona aprende a no insultarse frente a la espera. Y hay puertas que estaban abiertas, pero la persona miraba al suelo repitiendo que no había salida. Por eso la palabra no solo abre afuera, levanta la mirada. Y quien levanta la mirada empieza a ver recursos donde antes solo veía pruebas de abandono. Ve una conversación pendiente, ve una habilidad que puede estudiar, ve un contacto que puede cuidar, ve una mañana que puede usar, ve una deuda que puede ordenar, ve una idea que puede producir, ve una emoción que puede escuchar sin obedecerla, ve que no todo está resuelto, pero tampoco todo está perdido. La frase todo está perdido es una de las más cómodas para quien tiene miedo de reconstruir, porque si todo está perdido no hay nada que hacer, pero casi nunca todo está perdido. A veces está perdido el método viejo, está perdida la fantasía, está perdida la versión que quería resultados sin cambiar conducta, está perdida la relación donde te disminuías, está perdido el personaje que recibía atención por estar mal, está perdido el orgullo que no pedía ayuda, y bendita pérdida si detrás de eso aparece una vida más honesta. La palabra que rompe el miedo no siempre dice ganarás exactamente lo que quieres. A veces dice no necesitas eso para ser guiado. A veces dice lo que se fue dejó espacio para una obediencia más limpia. A veces dice, esa demora no es castigo, es preparación. A veces dice, no fuerces lo que exige mendicidad. A veces dice, lo tuyo no pasa por la puerta de la desesperación. Esa idea es profundamente escobeliana. Lo que pertenece por derecho divino no necesita ser arrancado con uñas ensangrentadas. Pero hay que entenderlo bien. No significa quedarse inmóvil esperando regalos. Significa actuar sin desesperación, elegir sin violentarse, desear sin humillarse, trabajar sin idolatrar el resultado. La desesperación contamina la palabra. Hace que uno diga confío con los dientes apretados, como quien amenaza a la vida para que obedezca. Hace que uno ore desde exigencia, no desde alineación. Hace que uno convierta el deseo en obsesión y la obsesión en ceguera. Hay caminos que se cierran por misericordia, porque uno los estaba persiguiendo desde una versión demasiado herida. Y hay caminos que se abren cuando uno deja de necesitar que una sola cosa lo salve. La palabra correcta devuelve amplitud. Si esto es mío en verdad, encontrará su forma. Si no lo es, será reemplazado por algo más justo para mi vida. Decir eso de verdad requiere una valentía enorme, porque rompe la idolatría del objeto. Ya no te arrodillas ante una persona, una cifra, una oportunidad, un escenario específico. Te arrodillas ante la inteligencia, que puede ver más que tu ansiedad, y desde ahí actúas mejor, menos torcido, menos hambriento, menos dispuesto a vender tu paz por una migaja que se parece a lo que pediste. La palabra que abre camino también protege de los caminos falsos. No todo lo que brilla es bendición, no todo lo que llega rápido conviene, no todo rechazo es pérdida,
No todo silencio es castigo, no toda demora es bloqueo. A veces una puerta cerrada te está evitando una versión de ti que ibas a odiar después. Pero para escuchar eso, hace falta dejar de hablar como si el mundo tuviera la obligación de satisfacer cada urgencia. Hace falta una frase más alta. Quiero lo correcto, no solo lo inmediato. Esa frase educa el deseo, le quita infantilismo, lo vuelve digno. Quiero lo correcto aunque tarde, quiero lo correcto aunque me obligue a crecer. Quiero lo correcto aunque no acaricie mi ego, quiero lo correcto aunque implique perder una fantasía. Quiero lo correcto aunque al principio no lo entienda. Quien puede decir eso sin teatro empieza a salir de la cárcel del capricho espiritual. Ya no usa la palabra para manipular la vida, sino para alinearse con ella. Y alinearse no es resignarse, es participar con mayor inteligencia, es sembrar lo que se quiere cosechar, es hablar como quien no está solo, pero tampoco está exento de responsabilidad, es confiar en una guía superior mientras se lavan los platos, se responde el correo, se entrena el cuerpo, se pide perdón, se estudia, se crea, se descansa, se vuelve a intentar. La espiritualidad práctica empieza cuando la palabra deja de vivir en el altar y entra a la agenda. Si dices, mi camino se abre, entonces revisa qué haces de 8 a 10 de la mañana. Si dices, recibo abundancia, revisa qué valor estás entregando y cómo administras lo recibido. Si dices, soy guiado, revisa qué silencios te niegas a escuchar. Si dices, rompo el miedo, revisa cuál llamada sigues evitando. Si dices, honro mi destino, revisa qué hábito cotidiano lo estás saboteando. No hay contradicción entre Dios y orden, no hay contradicción entre fe y trabajo, no hay contradicción entre palabra y disciplina. La contradicción aparece cuando uno quiere que la palabra reemplace el acto, y no lo reemplaza, lo consagra, lo dirige, lo limpia, lo carga de sentido. Una acción sin palabra puede volverse mecánica, una palabra sin acción puede volverse fantasía, pero palabra y acto juntos se vuelven camino, y el camino, cuando se abre de verdad, no siempre parece espectacular. A veces parece una persona que por primera vez no se insulta después de equivocarse. A veces parece alguien que cierra la computadora a tiempo para dormir porque mañana quiere ser fiel a su obra. A veces parece una mujer que deja de perseguir a quien solo la quiere cuando ella se abandona. A veces parece un hombre que cobra lo justo sin pedir perdón por existir. A veces parece alguien que borra una conversación, no por rencor, sino porque ya no quiere vivir disponible para su propia destrucción. A veces parece un creador subiendo un video imperfecto pero vivo. A veces parece una oración dicha sin lágrimas, sin emoción intensa, solo con una serenidad nueva. Guíame hacia lo que me corresponde y hazme capaz de sostenerlo. Esa última parte importa. Hazme capaz de sostenerlo. Porque muchas personas piden puertas sin pedir carácter para cruzarlas, piden dinero sin pedir orden, piden amor sin pedir madurez, piden visibilidad sin pedir estabilidad, piden éxito sin pedir humildad, piden una vida grande con un sistema interno acostumbrado a escaparse. La palabra completa no solo pide que llegue, pide convertirse. No solo dame, también prepárame. No solo ábreme, también corrígeme. No solo bendíceme, también enséñame a no destruir la bendición con mis viejos reflejos. Esa oración es menos brillante pero más poderosa, porque reconoce que a veces el obstáculo no está en la puerta, pues está en la mano que no sabe girar la llave sin temblar. Y no hay vergüenza en aprender. Hay vergüenza en fingir que uno no participa en su propio cierre. El día que una persona acepta su participación, recupera poder. No poder de controlar todo, poder de responder distinto, poder de retirar palabras que la encogen, poder de sembrar frases que orientan, poder de callar cuando hablar sería maldecir, poder de declarar sin fanfarronería, poder de actuar sin permiso emocional, poder de volver, poder de elegir una palabra como quien elige un destino. Y quizá al final eso es lo que Florence quería recordarnos con tanta insistencia. La vida no solo se juega con manos, se juega con verbo. Hay palabras que te meten en el laberinto y palabras que te sacan de él. Hay palabras que llaman al enemigo y palabras que llaman a la ayuda. Hay palabras que hacen del miedo un rey y palabras que lo devuelven a su tamaño de visitante. Hay palabras que repiten una infancia y palabras que inauguran una adultez espiritual. Hay palabras que cierran el pecho y palabras que enderezan la espalda. Hay palabras que te hacen mirar una oportunidad como amenaza y palabras que te hacen verla como entrenamiento. Hay palabras que te condenan a esperar y palabras que te ordenan caminar.
Desde hoy, cuida la frase que dejas dormir contigo, cuida la primera frase de la mañana, cuida lo que dices cuando algo tarda, cuida lo que pronuncias después de fallar. Cuida cómo hablas del dinero, del amor, de tu cuerpo, de tu obra, de Dios, de tu futuro, no por superstición, por respeto a la dirección de tu vida. No vuelvas a usar tu voz como martillo contra tu propia puerta, no vuelvas a declarar cerrado lo que todavía puede abrirse, no vuelvas a llamar imposible a lo que apenas exige una versión más ordenada de ti. No vuelvas a decir yo soy así cuando lo que quieres decir es todavía no he aprendido otra forma. No vuelvas a alimentar con tu boca el mismo miedo que después dices querer vencer. La palabra que rompe tu miedo no tiene que sonar perfecta. Puede salir temblando, puede salir en voz baja, puede salir mientras todavía dudas, pero debe salir limpia. Mi camino no está cerrado. Retiro mi voz de la derrota. Hablo a favor de la vida que estoy dispuesto a sostener. Camino con lo que tengo, aprendo lo que falta, suelto lo que no corresponde, recibo lo que es justo y no vuelvo a pronunciarme como enemigo de mí mismo. Quédate con eso, no como frase bonita, sino como pacto. Porque habrá días en que el miedo vuelva a tocar la puerta con argumentos inteligentes, habrá días en que la vieja voz quiera recuperar el micrófono, habrá días en que una parte de ti extrañe la comodidad de rendirse antes de intentar, y justo ahí no necesitarás un discurso enorme. Necesitarás una palabra firme. Una sola palabra puede cambiar el movimiento si viene desde el lugar correcto. Avanzo, orden, confío, cumplo, vuelvo, basta, sí, no, gracias, hoy. A veces la llave es corta. A veces el cielo no necesita una oración larga, sino una frase dicha con el cuerpo entero. Y cuando esa frase se une a un paso, aunque sea pequeño, el camino empieza a abrirse de una manera que no siempre se puede explicar, pero sí se puede reconocer. Respiras distinto, miras distinto, eliges distinto, ya no negocias igual con la sombra antigua, ya no te arrodillas ante la primera sensación de amenaza, ya no tratas tu destino como si fuera basura por ordenar mañana. Te das cuenta de que la puerta no se abre para el que grita más, sino para el que deja de contradecirse. Y entonces comprendes, sin necesidad de adornarlo, que la palabra no era un truco. Era una responsabilidad sagrada. Tu voz estaba esperando dejar de repetir miedo para empezar a construir camino. La próxima vez que el miedo te quiera prestar la voz, no le entregues la boca tan fácil, porque ahí es donde muchos se pierden, no en la caída, sino en la frase que repiten después de caer. Yo siempre daño todo, nada me sale, ¿ya para qué? Y sin darse cuenta, convierten un mal día en una identidad, una herida en una orden, una duda en una sentencia. Florence Scovel Shinn lo entendía muy bien. La palabra no es ruido, la palabra es dirección. Y si tú llevas años hablándote como si tu vida ya estuviera perdida, no te sorprendas si tu cuerpo camina sin fuerza, si tu fe se siente cansada, si tus decisiones nacen torcidas antes de empezar. Pero esto cambia cuando dejas de usar tu propia voz como arma contra ti. No necesitas gritarle al mundo que eres fuerte, necesitas dejar de declararte débil en secreto. No necesitas fingir que no tienes miedo, necesitas quitarle el mando, porque el miedo puede tocar la puerta, pero no tiene por qué sentarse en tu trono. Hoy no se trata de hablar bonito, se trata de hablar limpio. Decir, no voy a maldecir mi camino antes de caminarlo. Decir, no voy a llamar fracaso a lo que apenas estoy aprendiendo. Decir, no voy a repetir como destino lo que nació de una etapa rota de mi vida. Y después actuar un paso, una decisión, una palabra menos contra ti. Una acción más a favor de la persona que dices querer ser. Porque tal vez la puerta no estaba cerrada. Tal vez tú estabas parado frente a ella, repitiendo que no había salida. Y hoy puedes decir algo distinto. Mi camino se abre cuando dejo de hablar contra mí. Dale like, suscríbete y comenta. Retiro mi voz del miedo porque esa frase puede ser el primer corte real con la versión de ti que ya no quieres seguir alimentando.